Bien, vamos a encontrar la ecuación de movimiento para un péndulo simple y una vez que la obtengamos vamos a comprobar que dicha ecuación se corresponde con la ecuación de un oscilador armónico simple. Bien, recordemos que la ecuación de un oscilador armónico es de la forma, digamos, por decir x debe ser igual a por el seno de omega t más phi. Esta es la ecuación para un objeto que describa movimiento armónico simple. Bien, entonces vamos a buscar la ecuación de movimiento para el péndulo simple y debe ser de esta forma y de esta manera comprobaremos que es un movimiento armónico simple. Entonces, para buscar la ecuación de movimiento, primero vamos a buscar hacer el diagrama de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo y vamos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. En este caso, vemos que está actuando la fuerza peso, como la dibujamos acá hacia abajo, y está actuando una tensión ejercida por la cuerda. Entonces, cuando estamos trabajando en movimiento circular, en este caso pues sería, si observamos pues lo que él describe, es una trayectoria semicircular, en lugar de hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a ver cuáles son las fuerzas que están en la dirección tangencial y cuáles son las fuerzas que están en dirección radial. Si vemos, la dirección de movimiento está en la dirección tangencial o, dicho de otra forma, el movimiento se da en dirección tangencial. Por lo tanto, vamos a decir que la sumatoria de todas las fuerzas que estén en dirección tangencial debe ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Y si observamos el diagrama, vemos que el peso tiene una componente que está en la dirección tangencial y una componente que está en la dirección radial. La tensión únicamente tiene componente en la dirección radial. Entonces vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas que están en dirección tangencial va a ser únicamente la componente tangencial del peso. Y eso va a ser igual, como dijimos, a masa por aceleración tangencial. Si notamos del diagrama, vemos que la componente tangencial del peso es el cateto opuesto del triángulo, por lo tanto, vendrá dado por el seno, cateto opuesto, entonces va a ser la hipotenusa, que es el peso, mg, multiplicada por el seno del ángulo. Entonces nos queda que será mg por el seno del ángulo. Entonces, la sumatoria de fuerzas tangenciales debe ser igual a masa por aceleración tangencial, pero la única fuerza tangencial con la que estamos trabajando es la componente tangencial del peso, que sería mg por el seno de tita. Por lo tanto, mg seno de tita debe ser igual a masa por aceleración. Si despejamos una de las masas, pasa dividiendo al otro lado, se cancelarían las masas y nos va quedando entonces que g por el seno de tita, esa va a ser la aceleración. Entonces, la aproximación que vamos a hacer acá es la siguiente. Generalmente, el péndulo simple se considera para pequeñas oscilaciones. Cuando decimos que se considera para pequeñas oscilaciones, estamos diciendo que el ángulo tita es pequeño, ¿sí? Y si el ángulo tita es pequeño, podemos hacer la aproximación de que el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Recordemos que estamos trabajando en radianes. Entonces, si hacemos esa aproximación, que donde está el seno de tita podemos sustituir tita, esta ecuación nos quedará de esta forma. En lugar de g seno de tita, nos quedará g por tita es igual a la aceleración. Entonces, ¿qué es la aceleración? Bueno, esta es la aceleración tangencial, ¿verdad? Pero del movimiento circular, recordemos que aceleración tangencial se relaciona con aceleración angular. Recordemos que aceleración tangencial es igual al producto de alfa, que era la aceleración angular, por el radio. Y si vemos, en este caso, el radio de esta trayectoria sería la longitud L del péndulo. Por lo tanto, lo que nos iría quedando sería que A sería igual a alfa por L. ¿Ok? Entonces eso lo podemos sustituir en la ecuación y nos iría quedando entonces que g por tita va a ser igual a la aceleración lineal o aceleración tangencial, la cual acabamos de obtener que es igual a alfa por L, donde, repito, alfa es la aceleración angular. Bueno, si alfa es la aceleración angular, sabemos que aceleración angular es la derivada segunda de tita con respecto al tiempo. Esto lo sustituimos donde está alfa y lo que nos irá quedando será que g por tita debe ser igual a la derivada segunda de tita con respecto al tiempo multiplicado por L. Si despejamos, pues lo que nos va a quedar es que la derivada segunda de tita con respecto al tiempo debe ser igual a g sobre L
por tita. Es decir, tiene que ser una función tal, el valor de tita, pues la función tita, que es la que estamos buscando, que es la ecuación de movimiento, tiene que ser una función tal que al derivarla dos veces, al obtener su segunda derivada, nos quede una constante, que en este caso es g sobre l, multiplicada por la función original. Tiene que ser la función original multiplicada por una constante. Y sabemos que, bueno, las funciones que tienen ese comportamiento son las exponenciales y las trigonométricas. Por ello, se propone la siguiente forma para la solución. Vamos a decir que la solución propuesta va a ser la siguiente. Vamos a decir que tita, como una función de t, vamos a decir que va a ser igual a tita sub 0 multiplicado por el seno de omega t más phi, que como recordamos, pues es la ecuación del movimiento armónico simple. Vemos que si hacemos la primera derivada de tita con respecto a t, lo que nos va quedando va a ser es tita sub 0, derivada de seno será coseno, coseno de omega t más phi, y multiplicado por la derivada interna, que sería omega. Y si hacemos la segunda derivada, lo que nos irá quedando será, derivada de coseno sería menos seno, nos quedará menos tita sub 0 por el seno de omega t más phi, multiplicado por la derivada interna, nuevamente sale omega, entonces nos quedará omega al cuadrado. Si notamos, esta era la función original. Entonces cumple la condición porque nos está quedando una constante multiplicada por la función original al derivarla dos veces. Es decir, comparamos esta ecuación que habíamos obtenido originalmente, donde habíamos dicho que la derivada segunda tenía que ser igual a una constante multiplicada por la función original, y con la solución propuesta observamos que esa constante es omega cuadrado. Igualando ambas ecuaciones vamos obteniendo que omega cuadrado entonces tendría que ser igual a g sobre l, o lo que es igual, pues diríamos que omega sería la raíz cuadrada de g sobre l. Entonces, esta es la solución propuesta siempre que esta constante omega sea igual a la raíz de g sobre l. Entonces, conceptualmente, esta constante omega es la frecuencia angular. Es la frecuencia angular. Y esa frecuencia angular se relaciona con la frecuencia lineal por medio de la siguiente expresión. Decimos que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia lineal. Es decir, que si nos piden determinar cuál es la frecuencia lineal, entonces pues decimos que como la frecuencia lineal tiene que ser igual a omega entre 2pi, pues simplemente va a ser 1 entre 2pi multiplicado por la expresión que obtuvimos para omega, que era la raíz de g sobre l. Y si queremos obtener el período de oscilación, recordemos que la relación que existe entre frecuencia y período es que la frecuencia es el inverso del período, o lo que es igual, podemos decir que el período es el inverso de la frecuencia, es decir, simplemente tendríamos que invertir esta expresión. Y nos quedaría entonces que el período de oscilación sería 2pi por la raíz de L sobre G. Entonces vean que partiendo de la segunda ley de Newton, que nos dice que la resultante de hacer la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a masa por aceleración, llegamos a la ecuación de movimiento, donde vimos que nos quedaba una pequeña ecuación diferencial, y la solución que propusimos para esa ecuación diferencial fue efectivamente la ecuación del movimiento armónico simple. Una vez que vimos que se satisfacía la condición, lo que hicimos fue igualar la constante obtenida de la ecuación del movimiento armónico simple, que era omega cuadrado, con la constante que obteníamos de la aplicación de la segunda ley de Newton, que era g entre l, y de esa igualdad obtuvimos el valor para la frecuencia angular, que es la raíz cuadrada de la gravedad entre la longitud. Entonces vemos que cantidades como la frecuencia angular, la frecuencia lineal y el período de oscilación dependen únicamente de la gravedad, del valor que tenga la aceleración de gravedad en el sitio donde se realiza el experimento, y de la longitud del péndulo. Es decir, no debe depender ni de la masa del péndulo ni del ángulo o la amplitud de oscilación, siempre y cuando se suelte, o que la amplitud de oscilación sea para valores pequeños, porque hicimos la aproximación de que el seno de tita tenía que ser aproximadamente igual a tita. Entonces espero que les haya servido de ayuda si están trabajando con el tema de movimiento armónico simple o de péndulo simple. Los invito pues a que se suscriban para que reciban las notificaciones, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.